Yo recuerdo ese beso como el más sensual, así bien latino de toda mi vida. Era con tanta pasión que yo fui como wow, para. Para los que no nos conocen, yo soy Anna de Ucrania. Yo soy Ezequiel de Argentina. Y en este video les vamos a contar nuestra historia de cómo nos conocimos. Y cómo pasamos de ser completamente desconocidos a vivir juntos en 3 meses. ¡Aguanté! 3 meses, una locura. Bueno, nos conocimos en mayo de 2022 en Rotterdam, en Países Bajos, en un evento de nuestras universidades que se llama Business Week. Anya estaba estudiando en Polonia y yo estaba estudiando en Alemania. Pero volvamos un poquito para atrás para ponerlos en contexto de cómo llegamos, primero yo siendo de Argentina a Alemania y cómo llegó Anya siendo de Ucrania a Polonia. En 2019, yo con 17 años me mudé de Ucrania sola a Polonia para estudiar en una universidad en polaco, logística y transporte. Esto era bastante difícil para mí porque primero que nada yo estaba sola en otro país, sin mi familia, sin mis amigos, en otro idioma, todo fue muy extraño para mí. Y sí, primeros días era muy estresante para mí. Hasta el momento que yo encontré un montón de amigos y amigas de Ucrania, hicimos un grupito y ya había como era mini Ucrania en Polonia. Ahí ya me sentí re cómodo y estaba disfrutando ese tiempo un montón. Mientras yo estudiaba en mi universidad, yo hice una práctica en una empresa de transporte y en fin de semana trabajaba en LG. Y mientras tanto yo estaba teniendo un montón de vida social y siendo... No dormías. No dormía, ¿no? Estaba haciendo mi manejo, aprendiendo cómo manejar auto, un montón de cosas. Tenía una vida muy activa, tenía mucha energía y realmente estaba disfrutando mucho mi vida. Y en un día yo quería conocer un poco Europa, viste, como viajar por el mundo, no sé, conocer otras culturas, otra gente. Entonces, una vez mi universidad organizó un evento en Rotterdam, en Países Bajos. Esta semanita se llamaba Business Week, riesgo en management. Yo dije, bueno, che, me encanta, quiero hacerlo porque es una buena oportunidad, primero para viajar en Europa, ver otro país, otra ciudad y también conocer a otra gente de otros países que a mí me gustaba muchísimo, quería mucho, viste, ver otras culturas, hablar en inglés o otros idiomas. Yo en ese tiempo no hablaba español, yo sabía 2 o 3 palabras en español, quería practicar esas 3 palabras. Y bueno, y decidí como, vamos. Bueno, en 2019, cuando vos te fuiste a Polonia, yo en 2019 estaba estudiando en Santa Fe. Para los que no me conocen, yo soy de un pueblo cerca de Santa Fe capital, se llama San Jerónimo Norte. Y en 2019 yo estaba estudiando la carrera de administración en la UNL en Santa Fe. Y en 2019 estaba estudiando, 2020 también. Y en 2021 me enteré que había un intercambio de doble titulación con Alemania. O sea, te podías venir de Santa Fe, te podías venir a estudiar a Alemania y la universidad te pagaba el pasaje de avión y una beca durante un año acá en Alemania. Y este intercambio duraba 18 meses, o sea, era un año y medio, era algo muy grosso. Y bueno, y así es como apliqué y quedé seleccionado y llegué a Alemania en septiembre de 2021. Estuve estudiando acá en una universidad de Alemania, así fue como llegué a esta universidad por medio de la UNL, de la cual estoy muy agradecido. Y empecé a estudiar y a trabajar dentro de la universidad. Ahí hicimos muchos contactos y había un profesor que es muy piola, y él nos comentó de estos eventos que se organizaban con universidades de otros lugares de Europa, que se llamaba la Semana de Negocio, el International Business Week, y había uno de estos eventos que se organizaba en Rotterdam. No sabía si íbamos a poder ir porque ya habíamos ido a otro International Business Week en Alemania y no sabíamos si podíamos ir a este. Pero como habíamos conocido en el primer International Business Week gente de Rotterdam, le dijimos al profe, por favor, que teníamos muchas ganas de ir, que queríamos ir a Rotterdam. Y el profe, bueno, terminó accediendo. Y así fue como llegué yo también a Rotterdam, al mismo evento que estaba ella. Bueno, y después, como ya imaginaste, ahí no estudiábamos. Ahí era joda nomás, no mentira. O sea, claro, la idea principal era, viste, conocer management, riesgo, el negocio, todo eso.
Pero cuando yo vi a este chico hermoso, yo dijo, no, chao, me voy. Y veo que está alrededor de un montón de chicas. Y dije, no, seguro que ese chico ya está ocupado por mínimo una chica. Y mínimo. Y yo fue como, no, yo no tengo chances, chao. Sí, estas chicas que dice Anya son chicas que nosotros conocimos con un amigo en el primer International Business Week en Alemania, que les conté antes. Entonces por eso ya nos conocíamos y por eso estábamos haciendo unos chistes y todo. Esto era así. Claro, ya había confianza. Y Anya pensaba que una de esas chicas era mi novia. Y yo digo, no. Vale, después me enteré de eso. Pero claro, ahí en el primer día yo ya la vi a ella y también dije... Bueno, ya me viste. Qué linda, también dije, epa. ¿Y por qué no hablábamos juntos? Pero es que fue el primer día, no. Tímidos estos. Pero latino era tímido. Hay que buscar el momento, es todo, viste, sobre timing, hay que tener un buen timing. Bueno. Porque ahí era el primer día, éramos mucha gente que se conocía de una, porque en este evento había gente de Alemania, Polonia, España, Ucrania, Italia, Portugal, de todo. Israel. Europa, un montón de gente. Y claro que ahí se pierde. Claro, entonces estábamos todos conociéndonos un poco así en el primer día. Entonces el primer día estamos en la misma universidad, pero no nos hablamos. Los dos nos junamos y dijimos, ok, pero no hubo chance para hablar. En el segundo día teníamos unas clases así bien tranquilos, un poco aburrido recuerdo. Y estábamos justo creo que cambiando la aula, algo así. Y estábamos caminando. Y de repente aparecieron unas pinturas de la gente re grandes en toda la pared, no sé, altura de 7, 8 metros. O sea, unos personajes muy importantes seguro en esta universidad. Y de repente aparece cerca de mí un chico y como yo no le miré, él me dijo nomás como, ay, estas personas tienen que ser alguien muy importante acá. Y yo miré en estas pinturas y digo, sí, seguro. Y después miré al chico, yo digo, bueno, sí. Eso fue como, bueno, y sí, y esto era Ezequiel. Sí, porque era difícil coordinar. O sea, primero que nada, esto, como ya le dijimos, es una semana de negocios. Entonces, era de lunes a viernes. Es poco el tiempo que hay. Re poco. Entonces, tenía que romper el hielo rápido, pero tampoco no sabes por ahí cómo romper el hielo. Y justo en ese momento íbamos caminando uno al lado del otro. En realidad yo caminé un poquito más rápido para ponerme al lado tuyo. Y justo salió ese tema, tipo unas fotos grandes. Y dije, ya fue, usamos eso. Y le digo, che, esta gente tiene que ser re importante. Y ahí empezamos a hablar por primera vez en el segundo día. Y justo era el recreo de ir a almorzar. Porque justo íbamos a almorzar ahí. Porque, almorzar. Claro, cierto. porque entonces mientras íbamos ahí fuimos charlando. Cuando le digo que era de Argentina, se volvió. Pues claro, ella no sabía que yo era de Argentina. No. Ella, como yo fui como parte de la universidad alemana, no sabía que yo era de Argentina. Claro, yo cuando lo vi, primero que nada me pareció muy hermoso, o sea, muy lindo esa apariencia, no sé. Esto era en mi mapa de los deseos, ese chico era así. Como yo ya lo imaginaba en mi cabeza, te juro, así, con barbita, así. Él tenía también rulos en la cabecita. Yo como, ay, no, qué chico lindo. Yo como, bueno. Entonces, claro, estaba caminando ya toda enamorada de primera vista. Y de repente, estábamos hablando en inglés, importante, una cosa importante, en inglés. Y yo le pregunté, che, boludo, ¿y vos de dónde sos? No me dijo así, No, pero... no le dije, ay, sí, claro. Yo te juro, hablaba 2 palabras, 3 hablabas en español. Y me dijo, yo soy de Argentina. Y yo, para que entiendas, yo soy de Ucrania. O sea, yo vi solamente la gente de Polonia, de Ucrania y listo. Nadie más. O sea, otras culturas no. Y él cuando me dijo que es de Argentina, yo fui como, ¿qué? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo lo hiciste, boludo? Yo estaba tan en shock como dije, no puede ser. Yo, cuando era chiquita, miraba con 12 años, miraba Violeta, es una serie muy popular que se puso muy viral en Ucrania. En español y en ruso, es una mezcla, miraba. Me enamoré de Argentina, me enamoré de la gente de ahí. Yo dije, quiero un novio de Argentina, dije así. Y claro, él me dijo que es de Argentina, arrancó a hablar en español, yo dije, wow, qué idioma linda. Y yo le tiré mis 3 palabras en español, ¿recordás? Sí. Estuvo de 10, dije, hola chico guapo, ¿cómo estás? ¿No? Como, ¿tú todo bien? Dije, porque yo hablaba tipo unas palabras en español, pero de España. Sí,
Y ahí fuimos entonces a almorzar y almorzamos juntos, nos sentamos en una mesa, solamente nosotros dos. Y entonces ahí empezamos a charlar de la vida. La verdad que no me acuerdo de qué hablamos porque estaba un poquito nervioso, así que estábamos ahí nomás charlando en general de cosas mientras comíamos. Y se nos pasó el tiempo volando. Re rápido. Y entonces era momento de volver a las aulas. Cuando miramos, ya no vi, toda la gente, todos los otros alumnos ya no estaban más con nosotros. Desaparecieron. Cuando solo quisimos volver al aula, no pudimos encontrar dónde estaba ese aula porque era muy grande la universidad. Nos perdimos. Así que nos perdimos y fuimos. No sé si era coincidencia o era nuestro algo planeado, viste, como que, no sé, estábamos caminando, hablando tan intenso, o sea que no estamos recordando el camino que hicimos. Y bueno, nos perdimos, estamos como, ay, qué lástima, estamos pensando, ¿no? Que nos perdimos. Y claro, estábamos hablando, todo lindo. Después, no recuerdo, en un momento encontramos nuestro aula y ya está, nos separamos. Vos fuiste a una esquina con los amigos, yo con mi amiga, listo. Bueno, cuando terminamos ahí entonces ese día, el segundo día de las clases, la universidad y eso, hicimos un juego en la ciudad de Rotterdam que era como la búsqueda del tesoro, pero en la ciudad con una aplicación. Y había diferentes grupos y estábamos en diferentes grupos y Anya viene y me dice, no, vos vas a estar conmigo, me dice. Agarró nomás y digo, uy, no yo tenía le buscaba drama. igual, o sea, alguien me invitó a su grupo y yo como, bueno, sí, yo buscaba a ese, ¿dónde está mi amor de la vida? Y no apareció, o sea, ya estaban todos los grupitos completos. Yo fue como, la puta madre, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Le buscaba y de repente apareció. Y como yo, bueno, ese, vos vas a estar conmigo en mi grupo. Él dijo, bueno, voy. Sí, no me voy a oponer tampoco tanto. Así que hicimos el juego ahí, mientras lo íbamos haciendo, íbamos charlando, le iba enseñando palabras en español. Estuvo muy gracioso también porque estábamos con dos amigos de Colombia, una pareja de Colombia, y que se nos reían porque se daban cuenta que había onda, y entonces tiraban comentarios en español que ella no entendía, y eso sí me hacían reír a mí. Pero nada, jugamos ese juego y después fuimos a un bar a tomar una cervecita, qué sé yo, tranquilo. Y después de eso, a la noche ya, la acompañé a Anya a su hostel, pues yo estaba en otro hostel. Cuando la acompañé a su hostel, yo le intento dar un beso y ella me pone el cachetito, chau, y se va a dormir. Y yo dije, bueno, eso, habrá que tener paciencia. Y sí, vos como quieras con las ucranianas. Bueno, el día número 3 fuimos otra vez a la universidad porque esta semana era siempre que a la mañana íbamos a la universidad, teníamos clases y las tardes hacíamos o eventos o teníamos libres. Este día en la universidad tuvimos las clases como normales a la mañana y a la tarde teníamos la tarde libre. Así que Anya estaba en su hostel y yo estaba en el mío. Estábamos cada uno en su hostel y yo me acuerdo que estaba sentado afuera del mío con un amigo alemán, estábamos así tranquilos, charlando y de repente yo decidí como, che, ¿por qué no tomar estas cosas en mis manos? Y yo le dije, che, voy a escribirle un mensaje. Y le invité a ese y a sus amigos venir a mi hostel. Le dije, che, vení, vamos a tomar unas cervezas, hablamos, nos conocemos así en mi grupito, porque no quería ser tan, viste, como privado. Y como, llévate unos amigos. Y entonces él vino re contento, ¿no? Como sí, yo recuerdo. Y encima, porque cuando llegué al hostel de ella, lo primero que veo, porque la otra vez cuando la acompañé la noche anterior no había entrado. Esta era la primera vez que yo entraba al hostel de ella. Y en la recepción, en la parte de abajo, veo que había como un pianito, como un órgano. Y yo que toco, los que nos conocen, los que me conocen de hace rato, yo toco el piano, me encanta tocar el piano. Y cuando veo que ahí había uno, dije, chao, esta noche saco... Se va a enamorar esa chica. Y tantos años de práctica del piano tenían que dar su fruto, ¿viste? Ese era el momento. Ahí se juntaron todos los puntos. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Y me encantó cómo tocaba el piano. Le dije, wow, qué talento, no sé, qué chico, tiene de todo. Y habla re bien, es súper inteligente y lindo, y habla español, y toca te saqué piano. a bailar también. Me saqué a bailar, bailábamos tan lindo, tan sensual, yo diría, que toda la banda que nos miraba, como dijeron, wow, qué pareja.
después de bailar nos sentamos en una mesita, queríamos pasar desapercibidos. Y bueno, y ahí invente, Román, invente, diría, no sé, o encara Messi, no sé, se podrían usar diferentes conceptos, pero no me dejaban tranquilo, mis amigos se cagaban de risa porque estaba ahí, Metido. Sí, yo estaba ahí, meta, chamullo. Wow. Y bueno, y ahí charlamos mientras la fiesta seguía, y esa noche Otra noche de travesura. yo me tenía que volver a mi hostel, y entonces Aña se tenía que ir, y la saludé, y estuvimos ahí como medio raro, no sabía si darle un beso, si no darle, por lo que había pasado la noche anterior, y decidí lanzarme, y bueno, y ahí nos dimos nuestro primer beso, y después ella se subió a su hostel y yo me fui al mío. Sí, yo recuerdo ese beso como el más sensual, así bien latino de toda mi vida. Era con tanta pasión que yo fui como, wow, para. Nunca de vida tenía tanta pasión, un beso así, viste, argentino, no. Estaba como impresionada. Ahí terminó la tercera noche. Vamos al cuarto día de la mañana. No, yo me levanto, ella también. Cada uno por su lado pensaba, ¿y ahora cómo nos saludamos? ¿Qué hacemos? Claro, porque no sé, o sea, ella sabía que, o sea, ella es ucraniana, yo soy argentino. Yo pensaba, uy, ¿qué esperará una ucraniana que yo haga ahora? Casamiento Claro. ya directamente. No sé, entonces, bueno, cuestión que llegamos con mis amigos, llegamos a la universidad, la veo a ella, y estaba con su amiga también de Ucrania, Kata, que también apareció en varios videos, te dejamos Sí. alguno acá arriba. Estaba Kata ahí, y ella, y yo dije, por las dudas, vamos a darle un beso en el cachete, así que le di un beso en el cachete, la abracé, la saludé, y después saludé a la amiga, a Kata, que también la habíamos conocido con mis amigos y era piola, y le di también un beso en el cachete y la saludé y seguí. Sí, y para un argentino o un latino es algo re normal, ¿entendés? Para mí, ucraniana, era como, ¿qué? ¿Qué hace ese loco? ¿Qué? ¿Por qué le dio eso a una amiga mía? ¿Pero qué pasó? Yo pensaba que yo era única, ¿viste? Como que él me dio eso, me abrazó, tan, ¿viste? Lindo, así bien abrazadito. Y como lo mismo hizo con mi amiga, yo fui como, ¿qué pasa, loco? Pero claro, es otra cultura. Yo nunca vi argentinos, nunca vi latinos en mi vida. Para mí era muy extraño. O sea, para nosotros ucranianos ya es algo íntimo, ¿viste? Cuando alguien te abraza, te da encima beso en el cachete, loco. Para. Y después, claro, yo me quedé así, En shock. en shock. Y dije, bueno, dale, está bien. Sí, pero eso después estuvo lindo porque ese día, como siempre, a la mañana tuvimos clases y a la tarde hicimos un viaje con todo el grupo a Ámsterdam, y ahí estuvo re lindo porque fue como una cita nuestra. No estábamos Sí, solos, estuvo pero re estábamos con el grupo, pero estuvo re lindo recorriendo las calles de Ámsterdam, conociéndonos un poquito más, charlando. Eso estuvo re bueno. Bueno, y a la noche otra vez fuimos al hostel de Aña también a pasar una noche excelente. Y así llegamos al último día. O sea, así de rápido. Re rápido. Llegamos sí. al último día, viernes. Que nosotros ya el viernes a la tarde teníamos el tren para Sí. volver con mi amigo. Ya nos volvíamos para Alemania. Ella se volvía creo que el viernes a la noche a Polonia. Pero ya era el último día. Entonces otra vez fuimos a la clase a la mañana. Fuimos a la universidad, estuvimos tranquilos. Y a la tarde teníamos libre. Y ahí nos fuimos a recorrer un poco Rotterdam donde estábamos, y nos fuimos a tirar a un parquecito con un amigo argentino, Agus, que también apareció en un video que te lo dejamos acá, que es de Argentina, de Calchaquí. Él fue conmigo a este evento y nos fuimos a un parquecito, Cata, Agus, Anya y yo, y estuvimos ahí disfrutando del solcito y charlando, pasando un lindo momento. Sí, yo recuerdo que yo estaba bastante triste porque ya me acostumbré muy rápido a esa personita linda y no sé, yo no sabía si era lo serio o no, si es una relación o es solamente, viste, como un romance, no sé, solamente para una semana. Y bueno, yo fue como, seguro que para él no era nada, seguro que no sé, para una semana y listo, no quería, viste, como tipo pensar algo grande en mi cabeza. Dije como, bueno, va a fluir, sí, tipo, si va a fluir, así. Y estaba muy contenta, recuerdo cuando él ya se fue a la casa y último que me dijo era que yo
te voy a visitar en Polonia. Y yo le dije, ¿qué? ¿Seguro? Me dijo, sí, yo te voy a visitar en Polonia. Me dijo tan seguro que yo estaba como, wow, no sé bien, o sea, algo pasó, algo tipo, como capaz le gusté tanto que viste que me quiere visitar, quiere capaz continuar algo. Y yo fue como, wow, me encanta, obvio, vení. ¿Pero vos creías que yo iba a ir? No, Eh, yo no pensaba que realmente iba a venir porque en mi vida había mucha gente, o sea, no sé cómo decirlo, tipo muchos chamulleros, viste, como que la gente que habla re lindo, re bien y ya como construyeron el futuro conmigo, al final no hicieron nada. Así que yo fue como, bueno, vamos a ver. Bueno, y entonces ella se volvió a Polonia, yo me volví a Alemania y 10 días después del evento yo le dije, Aña, te voy a visitar. Te voy a visitar a Polonia, decime cuánto tiempo querés que vaya. Y ella me dijo, lo que vos quieras. Estaba tan contenta que dije, ¿cuándo quieres? ¿En cuánto tiempo querés? No importa, vení. Yo le pregunté otra vez, ¿cuánto tiempo querés que vaya? ¿Segura que cuánto quiera? Me dice, sí, lo que vos quieras. Entonces yo miré en internet vuelos baratos para ir a Polonia y había un vuelo de ida y de vuelta, tipo que estaban baratos, pero la diferencia entre esos dos vuelos era de 10 días. Entonces yo le pregunté lo que quiera, me dice, sí, lo que vos quieras, pum, compré para ir 10 días. Y después cuando él me mandó ya confirmación que tiene tickets, primero que nada estaba re contenta que realmente iba a venir, pensaba como, wow, por fin encontré a esta persona que no solamente habla, que también hace y muestra, viste, sus emociones, o sea, su actitud. Pero segundo lo que yo pensé como, ay, pero son 10 días. Y yo entendí como que, pero vivo en un departamento chiquito, era una habitación que yo alquilaba de 7 metros cuadrados con un perro encima y pensaba como, ¿cómo vamos a vivir en la habitación de 7 metros cuadrados? Yo fue como, wow, capaz le dije un poquito mucho, pero bueno, ya no pude cambiar nada. Y encima, entre esos 10 días que yo iba, ella tenía su defensa de la tesis, entonces, y ella se había olvidado, así que esa completamente olvidé. Estaba tan enamorada, imagínate que olvidé sobre todo, sobre mis exámenes, sobre mi diploma, sobre trabajo que tengo que hacer y sí. Y sí, bueno, y ahí estuvimos los 10 días, estuvo todo muy lindo, porque era como un primer test, porque ahí en Rotterdam era un viva la pepa, porque estábamos todos... color de rosa, sí. Estábamos todos como, ¿me entendés? Tranquilos, sí, estudiando y qué sé yo, después mucha fiesta. Entonces ahí no te das cuenta si realmente hay conexión realmente o no. Pero ahí en Polonia, que tuvimos 10 días, ella se estaba preparando para defender la tesis, también trabajaba. Entonces ahí pudimos ver que realmente había conexión, porque pasamos mucho tiempo juntos y nos ayudamos, nos entendimos un montón. Entonces ahí vimos que había conexión. Pero yo me tenía que volver a Alemania, porque estaba estudiando acá en Alemania. Sí, entonces yo otra vez estaba triste que él se fue. Para mí la relación a la distancia era algo muy difícil, bastante pesadito era, porque no sé, yo no aguanto relación, o sea, relación a la distancia. Yo quiero ver a la persona por lo menos en la misma ciudad, no sé, o cerquita, no sé, porque es difícil estar en distancia y vivimos como distancia era de más de 1000 kilómetros, o sea, no es tan fácil ir y venir, visitarnos. Así que para que no extrañamos el uno a otro tanto, decidimos ya de repente elegir a dónde nos encontramos la próxima vez y cuándo, para viste como que ya esperamos este momentito. Y entonces decidimos encontrarnos en el punto así en medio, en Dresden, la ciudad muy linda en Alemania. Sí. Y ahí yo viajé con el colectivo, nos juntamos solamente para un fin de semana. Pero pasaba todo muy rápido, porque era esperar un mes para vernos y nos veíamos 2 días. Y entonces llegó el momento, como les dijimos, era el mayo de 2022, cuando nos conocimos. Y te estoy hablando de julio más o menos. Yo tenía que mudarme, o sea, yo me tenía que ir desde la ciudad donde yo estaba en Alemania y arrancaba mi práctica, la arrancaba en septiembre. Arrancaba mi práctica en septiembre en Frankfurt. Entonces me tenía que mudar a Frankfurt. Charlando con Anya me dice que ella en Polonia, también era la misma fecha más o menos, que estaba teniendo una mala situación con sus compañeros de piso, el trabajo donde ella estaba trabajando, lo estaban explotando con todas las horas extra, no le pagaban, que quería cambiar un poco de aire y
Entonces ella iba a buscar un nuevo departamento, un nuevo trabajo en Polonia. Y yo también me estaba mudando a empezar un nuevo trabajo, una nueva vida en Frankfurt. Entonces le dije, che, ¿por qué en vez de buscar un trabajo y un alojamiento, un departamento en Polonia, ¿por qué no lo buscas directamente en Frankfurt y vivimos juntos? O sea, buscamos un departamento juntos y busco un trabajo, yo ya tengo mi práctica y probamos en Frankfurt. Pero le dije, y antes de ir a Frankfurt podemos ir un mes a Suiza, tenemos ahí un amigo que tiene un restaurante para darle una mano y estar con él. Bueno, tenemos un video acá en el restaurante. Un montón de videos tenemos. Trabajando en ese restaurante con Jeremy, que también apareció en uno de nuestros videos. Y le digo, mira, si querés podemos ir a Suiza un mes, trabajamos ahí o le ayudamos a Jeremy y después nos vamos a Frankfurt. Y ella me dijo, lo tengo que pensar. Es algo bastante fuerte porque te digo, Sí. nosotros nos conocimos en mayo y esto estamos hablando de principio de julio. Sí, o sea, las cosas pasaron tan rápido. Yo no estaba como, brava, loquito, ¿por qué tan rápido? Yo nunca viví con alguien en el mismo departamento, en la misma habitación, no sé, nunca tenía relación tan seria. Y para mí vivir con otra persona, encima mudarme a otro país con un extranjero, o sea, nunca tenía encima la relación de extranjero, tenía todo por primera vez con vos. Y bueno, yo dije como, dame un poco pensar porque realmente mi situación en Polonia era bastante difícil. Sí, y yo con 20 años pensé como, bueno, mira, no tengo familia, no tengo hijos, soy joven, puedo arriesgar, ¿por qué no? Por último, si no va a hacer nada, si no funciona, vuelvo a Polonia. Si no, vuelvo a Ucrania. O sea, tenía un montón de opciones. Así que yo aproveché y dije, bueno, vamos a arriesgar, vamos a ver qué tal, qué sale. Sí, y de mi lado también era arriesgado. Sabemos que por ahí los argentinos, los latinos nos tomábamos nuestro tiempo para primero conocernos, después ir viendo y después estar de novios. El tema acá es que estamos viendo muy lejos y ahí no podíamos formar realmente una relación viéndonos una vez cada mes, 2 días, y no podía ver si realmente ella era mi persona si nos veíamos así cada tanto. Claro, porque siempre va a ser todo perfecto, ¿viste? Y estamos de vacaciones un fin de semana, entonces no veíamos. Entonces dije, bueno, vamos a mudarnos juntos. O sea, era mi pensamiento era nos mudamos juntos y si funciona nos vamos a dar cuenta. Y si no funciona, nos vamos a dar cuenta más rápido todavía. Porque viviendo con una persona, tipo de lunes a lunes, las 24 horas, te das cuenta de todas las cosas. O sea, entonces por eso probamos. O sea, fuimos a Suiza, tuvimos ahí un mes y después nos vinimos a finales de agosto. Nos venimos a Frankfurt, al departamento, arrancamos acá en nuestra nueva vida. También fue toda una aventura, ver de encontrar departamento en Alemania, amoblarlo. Nada, fue toda una aventura, pero muy linda. Bueno, y así fue como desde mayo de 2022 éramos completamente desconocidos y en agosto de 2022 estábamos viviendo juntos. Una locura, conviviendo 24 horas. Increíble, sí. Las cosas pasaron en nuestra relación muy rápidos. O sea, no es una historia así, viste, típica de la pareja o de pareja internacional. Siempre cuando cuento esa historia a alguien, siempre piensan como, wow, ¿cómo lo hicieron? Qué locos que son, o sea. Esto no pasa seguido. Pero estoy muy contenta de que yo decidí al final mudarme acá, vivir con vos. Arriesgué así tanto y yo me imagino también vos. Los dos arriesgamos y yo también estoy muy contento, muy feliz de que me haya arriesgado y que haya salido así lindo por esta personita tan buena, tan inteligente, divertida. Ustedes, bueno, ya la conocen. De ese humor que tiene, me encanta. Y es también una señal para vos. Por ahí estás pensándolo mucho, me arriesgo, no me arriesgo. Arriesgate, sí. Tirate a la pileta. Claro, porque si no arriesgas, capaz no vas a ver o no vas a saber nunca tener esa persona o esa experiencia. Sí, así que animate, no lo pienses tanto, no le des tanta vuelta en la cabeza. Animate, probá, y si no es, si cometes un error no pasa nada. Es experiencia. Es experiencia, aprendés y seguís para adelante. Ya hace
que 3 años que vivimos juntos, o sea, funcionó nuestro Funciona, experimento funciona. internacional, decimos así. Funcionó re bien, estábamos muy contentos. Obvio que no era tan perfecto como capaz te parece en esa historia, en ese video de YouTube. Obvio que teníamos un montón de choques culturales, una lista, puedo decirte ahora, no voy. Pero sí, porque somos de diferentes culturas más que nada. La vida en Argentina, esas tradiciones, esa cultura es una cosa. En Ucrania nos acostumbramos para hacer cosas completamente diferentes, como por ejemplo en la comida. Sí, el horario de la comida. Horario son cosas completamente distintas. En Ucrania no tenemos merienda. Nosotros cenamos a las 6 o 7 de la tarde. Imagínate. Sí, pero por eso, o sea, imagínate que ya, si son dos personas del mismo país que se van a vivir juntas, ya es difícil. Imagínate dos personas que encima no son del mismo país, o sea, hay como más desafíos, pero te digo, todo se fue charlando, lo fuimos solucionando y estamos muy contentos que después de 3 años de este evento en Rotterdam seguimos Sí. acá juntos, más unidos que nunca. Y Claro. seguimos creciendo, tenemos muchos proyectos juntos de acá a futuro, ya le vamos a ir contando. Y estamos muy contentos porque somos muy compañeros el uno con el otro, que eso es una de las cosas más importantes en una relación, que vayamos para el mismo lado y que seamos compañeros, que nos Eso es ayudemos. muy importante, sí, porque mucha gente me pregunta cómo yo puedo encontrar idioma común con un argentino, con persona que no es de mi cultura, que no es de mi país. Y yo, te juro, nunca me sentí tan bien, tan abierta y tan, viste, entendible como con esa persona. Nosotros al principio no hablábamos el idioma común, hablábamos en inglés. Y yo tenía miedo igual de salir con un argentino, de vivir con un argentino, porque pensaba por ahí, ¿cómo voy a explicar mis sentimientos? ¿Por qué le tenés miedo a una argentina? No sé, o sea, era extraño para mí todo. Yo no sabía cómo vamos a pelear en inglés, cómo vamos a discutir cosas, hablar, decir sobre nuestro amor en inglés. O sea, yo en ucraniano no puedo explicar esto a veces, ¿cómo voy a hacer en inglés? Pero cuando realmente encuentras tu persona, no importa en qué lugar, no importa en qué país, realmente eso no importa, vas a ver, va a fluir. Y con vos esto fluyó tanto que yo fue como todos mis miedos, todos mis pensamientos bueno. desaparecieron. Y con persona que es de Argentina, de otro punto del mundo, me encuentro tan bien, me siento tan abierta, o sea, nos entendemos 1.000.000%, sí, así tanto. Sí, pero bueno, pero esa es nuestra historia que muchos nos preguntaron cómo se conocieron, dónde se conocieron. Bueno, ahí te la contamos con lujo de detalles. Si tenés más preguntas, más dudas de, no sé, los choques culturales que estuvimos o lo que sea, dejanos en los comentarios y vamos a ver si hay mucho interés en alguna de las preguntas o en algún tema. Te vamos a hacer un video específico de eso. Sí, esperamos que te haya gustado este video y no olvides de suscribir a nuestro canal porque también esto nos ayuda un montón de crecer y crear mejor contenido para ustedes. Escribí en los comentarios qué te pareció nuestra historia, una historia locura y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.